Esto es DW Noticias desde Berlín. Argentina da un salto al vacío que muchos consideran la única forma de que el país alce vuelo. Con la elección del populista de derecha Javier Milei como próximo presidente y en un país dividido, las elecciones del domingo abren un periodo de enorme incertidumbre dentro y fuera del país, pero también de esperanza de un ansiado cambio. Estos son nuestros titulares. El presidente electo de Argentina será el primer jefe de Estado y de gobierno libertario del mundo. Hoy comienza el fin de la decadencia argentina, dijo, reiterando su promesa de acabar con la crisis económica que ha sumido al país en la pobreza. Además, el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, en manos de la organización terrorista Hamás, afirma que más de 10 personas murieron por bombardeos con misiles contra un hospital. Tanques israelíes también han rodeado el hospital indonesio en el norte de la franja, el único que mantiene sus operaciones en la zona. Y unos 30 recién nacidos en condición crítica llegan a Egipto para recibir atención médica urgente luego de haber sido evacuados del hospital Al-Shifa en Gaza, asediado por el ejército israelí. Los saluda Javier Arguedas, gracias por informarse con nosotros. A partir del próximo 10 de diciembre, Argentina tendrá a un populista de derecha en la Casa Rosada. Javier Milei promete implementar drásticas reformas a la economía del país, como eliminar la moneda nacional, el peso, y reemplazarlo por el dólar estadounidense. Tras décadas de crisis económicas, los seguidores de las ideas de Milei ven con entusiasmo la llegada de lo que consideran será un esperado cambio radical para bien. Celebran la victoria del presidente electo de Argentina. Muchos de los partidarios de Javier Milei están desesperados porque se produzca un cambio, tras años de pobreza y una inflación galopante. Es lo único que deseamos, o sea, que el cambio sea para mejor, por supuesto. Es una felicidad increíble, la verdad. Es el fin de una decadencia que no se terminaba nunca. Así que los corruptos, afuera. Yo creo que acá hay muchos que le dieron la oportunidad a este gobierno que está. Creo que las elecciones pasadas pasó exactamente lo mismo que ahora. Le dieron una oportunidad. Bueno, ok, ya está. Ahora que le den la oportunidad a Milei, que lo dejen gobernar tranquilo, porque no se va a terminar así. ¡Viva la libertad, carajo! Con sus ideas ultraliberales como enseña, Milei ganó las elecciones presidenciales con un margen sorprendentemente convincente. Hereda un país hundido en una profunda crisis económica. Cerrar el Banco Central del país y sustituir el peso argentino por el dólar estadounidense son los pilares de su controvertida propuesta. Pero quiero decirles algo, tenemos la determinación para poner en caja las cuentas fiscales, tenemos la determinación para arreglar los problemas del Banco Central, tenemos la determinación para ponerle en pie a la Argentina y salir adelante. El contrincante de Milei, Sergio Massa, dijo que el pueblo argentino eligió otro camino al reconocer su derrota. El recién electo presidente asumirá el 10 de diciembre. Frente a una sociedad y una política polarizadas y una economía tambaleante, el nuevo mandatario podrá poner a prueba sus soluciones radicales. Y nuestro enviado especial Andrés Goldschmidt ha estado dando seguimiento paso a paso a todo este proceso electoral. Nos acompaña a esta hora desde Buenos Aires para brindarnos más detalles del post de estas elecciones. Andrés, un gusto saludarte. Argentina amaneció con muchísimo miedo o con muchísimo entusiasmo, según a quien se pregunte. ¿Qué ambiente se respira tras estos históricos comicios? ¿Qué tal, Javier? Bueno, hoy en toda la Argentina es feriado, así que no hay mucha gente en la calle, a excepción de quienes salieron a pasear, como en este parque Barrancas de Belgrano, pero la palabra es perplejidad, en los que tienen mucho miedo y también en los que tienen esperanza, que no creen que se haya podido, pasar un resultado tan contundente. Y los análisis en todos los medios, en la prensa escrita, es que vendrá un salto a lo desconocido. Se conocieron algunos nombres para los ministerios, alguna gente propia del partido, y se
prevé que algunos prestados, es decir, de la fuerza de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, también ocuparán el gabinete, y por lo demás se esperaba que hoy comience la transición con una reunión entre Javier Milei y Alberto Fernández, pero todavía no se produjo y no se sabe cuándo eso va a ocurrir, Javier. Andrés, las encuestas preveían un resultado mucho más reñido entre Massa y Milei. ¿Cómo se ha interpretado la sorpresa en estos resultados? ¿Se explica solo con el desgaste de la política tradicional? Bueno, sorpresa si lo consideramos con lo que preveían las encuestas, pero la combinación de apuesta por lo nuevo, antiperonismo, hartazgo con la crisis económica y con parte de la clase política, te da que el resultado, 55%, es prácticamente una suma de lo que obtuvieron Javier Milei y Juntos por el Cambio en la primera vuelta, 54% y es un 55%. Habrá habido otras bases de votos, habrá habido quien no votó, votantes nuevos, pero es más o menos el mismo número y lo explica en gran parte ese contundente resultado, que no sería más que la continuación de lo que ocurrió en la primera vuelta, Javier. Y asumir el mando de Argentina es un gran desafío para cualquier político, pero sobre todo para quien promete cambios tan profundos. Javier Milei tendrá que implementar su programa de gobierno sin piso político y con un amplio sector de la ciudadanía ya movilizado. Por si fuera poco, la inflación del país y la herencia de la deuda con el Fondo Monetario Internacional erosionan la paciencia que le tendrán en materia económica dentro y fuera de las fronteras del país. Rumbo a lo desconocido. Un titular que aplica a Argentina, cualquiera haya sido el resultado de la elección, porque con el candidato electo los ojos se dirigen ahora a los desafíos. El nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, quiere dolarizar la economía, algo que no será fácil según los expertos, porque no hay reservas de la divisa en el Banco Central. Además, tiene que hacer frente a la deuda de 44.000 millones de dólares que tiene el país con el FMI. Su programa plantea privatizar empresas del Estado y reducir el gasto fiscal en un 15%. Pero será un auténtico reto sin el apoyo político del Congreso, donde está en clara minoría. En el plano social cuenta con amplio rechazo de varias organizaciones civiles porque consideran que Milei amenaza la democracia. Además, los recortes fiscales pueden generar gran resistencia en un país donde la cultura de ayudas sociales y sindicatos es muy fuerte. Finalmente queda también la interrogante de cómo llevará el populista de derecha la política exterior. Por ejemplo, los principales socios comerciales de Argentina son Brasil y China, dos países cuyos mandatarios son de izquierda. Y para analizar los escenarios que se abren hoy para Argentina bajo el futuro gobierno de Javier Milei, tenemos con nosotros al periodista e investigador Hugo Alconada Mon, quien nos acompaña desde la ciudad de Buenos Aires. Señor Alconada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y quisiera comenzar preguntándole por esa promesa de cambio de Milei. Grandes disruptores del sistema en otros países, como Jair Bolsonaro en Brasil o Donald Trump en Estados Unidos, con quienes se ha comparado a Javier Milei, han chocado con el balance de poderes y con la institucionalidad de sus países. ¿Qué tan realizable ve usted una transformación profunda y drástica del Estado argentino en los próximos 4 años? Pues lo veo difícil porque dependerá por un lado de la astucia, la sagacidad política que muestre el presidente electo Javier Milei, que a su vez recordemos que carece de experiencia política, jamás ejerció un cargo en la función pública y que además carece de apoyo en el Congreso suficiente para impulsar algunas medidas, con lo cual dependerá de, por ejemplo, su capacidad de alcanzar alianzas y acuerdos con otros equipos o espacios políticos, y en definitiva tendremos que prestar mucha atención a lo que ocurra en las primeras semanas de gobierno para ver cómo se configura su gestión y a partir de ahí vislumbrar cuánto de lo mucho que prometió es realmente factible. Uno de los grandes temores de quienes no votaron por Milei es que Argentina sufra un revés en sus conquistas sociales e incluso en los derechos fundamentales de la población. ¿Hay motivos suficientes para pensar que los argentinos estarán en una posición más vulnerable frente al Estado con Javier Milei en la presidencia? Si le preguntas a sus críticos, la respuesta será sí. ¿Por qué? Porque Javier Milei ha prometido durante su campaña que recortaría múltiples partidas del presupuesto público que considera que se malgastan en supuestos derechos que en realidad han servido para o engordar los bolsillos de algunos funcionarios o generar prebendas específicas e injustas a determinados empresarios o sectores sociales. Esto es para sus críticos.
A su vez, para sus aliados, lo que plantean es que es necesario esto, porque en definitiva están discutiéndose supuestos derechos que en la práctica no existen. Esto parece un trabalengua, te lo digo de este modo. En un momento en que la Argentina tiene una inflación del 140 al 150% anual, con un índice de pobreza de al menos el 42% y un punto más importante todavía, más del 60% de los chicos argentinos menores de 17 años es pobre. Entonces, en ese contexto, sus defensores plantean de qué derechos nos están hablando cuando ya 2 de cada 3 chicos argentinos son pobres. Lo que tenemos que hacer es cambiar el status quo para a su vez ver si podemos empezar a darle algún tipo de beneficio, apoyo, ayuda que saque a estos chicos de la pobreza. Era el análisis del periodista e investigador Hugo Alconada Mon. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Buenas noches. Y el presidente electo de Argentina, como sabemos, ganó en 20 de las 23 provincias de Argentina y en la capital, Buenos Aires, incluido el suburbio de Tigre, de donde era su contrincante Sergio Massa. Allí hay votantes que quieren un cambio tras 40 años de democracia y que apoyan ideas como la dolarización o la privatización de la salud. Pero también hay quienes temen que Argentina ahora esté sumida en la violencia y que también llegue la hiperinflación. En el puerto de Tigre, suburbio de Buenos Aires, Walter Ruiz carga la lancha que recorrerá vendiendo bebidas en las islas del delta del río Paraná. Tigre es el municipio donde vive el derrotado candidato presidencial de Argentina, el peronista Sergio Massa. Aquí también ganó este domingo el ultraliberal Javier Milei, con el voto de Walter y muchos otros, tras 40 años de democracia en el país. Hace 30 años que estamos, 40 años, siempre lo mismo. Nunca cambió. Todos que lo agarraron, vivimos lo mismo. Y ahora hay que ver con este cambio si estamos bien o seguimos como los otros. En el puerto de Tigre se pueden comprar frutas, artesanías o muebles, como los que vende otra votante de Milei, feliz con sus propuestas. El tema de dolarizar no me parece mal, me parece bastante bien. El tema de privatizar la salud pública, las universidades, todas esas cosas me parece también bien, no me parece mal. Y también el tema de deportación de armas. Pero entre los que visitaban este lunes feriado el puerto de Tigre había quienes votaron por Massa, como Jennifer Márquez. Lo que más me preocupa es la agresión de las redes y espero que eso no repercuta en el clima social. Espero que económicamente no sea tan complicado o tan complejo como parece. Que no haya una hiperinflación. Milei planea reemplazar el peso argentino por el dólar para terminar con una inflación del 142%, pero se teme que en la transición se desate una hiperinflación, o sea, más de 50% de inflación mensual. Fernando Navajas, miembro de la Academia de Economía de Argentina, atribuye el triunfo de Milei a la inflación y a 12 años de estancamiento económico. Advierte sobre riesgos venideros. Ese camino inicial que tiene grandes problemas de secuencia de las decisiones que se van a tomar, de qué se va a hacer primero, de si va lo monetario o va lo fiscal, y si es lo fiscal, con qué apoyo del Congreso, es lo que está en discusión ahora. El encuestador Manuel Zunino sostiene que Milei también fue votado por el antiperonismo y la idea de cambio. No pesó su negacionismo del terrorismo de Estado, de la dictadura finalizada hace 40 años. El primer riesgo es que los discursos negacionistas, por ejemplo, de la dictadura, empiecen a tener legitimación social y vuelvan a plantearse en la agenda pública sin conflicto. Espero que no entremos en una etapa en la que se violen los derechos humanos, incluso en que se viole el derecho a la protesta legítima. En Tigre y en tantos otros municipios venció la Libertad Avanza, la fuerza política que creó Milei hace 2 años. Pero hay dudas de si gobernará sola o en coalición y si conseguirá nuevos aliados en un Congreso en el que cuenta con pocos escaños.
aquí en Tigre, la tierra del peronista Sergio Massa. Al igual que en 20 de las 23 provincias argentinas y en la ciudad de Buenos Aires, triunfó Javier Milei y su promesa de un cambio extremo. Cambio extremo que también tendría que verse reflejado en una mejora económica. Por lo menos eso es lo que promete. Rosa Casares está con nosotros en las implicaciones de esas elecciones en la economía. Bueno, pues por lo menos Wall Street reaccionó de forma muy positiva. Las empresas argentinas cotizadas en la Bolsa de Nueva York se dispararon tras la victoria del libertario Javier Milei. Las acciones de la petrolera argentina YPF subieron más de un 40% al cierre. Los papeles argentinos en general tuvieron fuertes avances, pero el caso de la petrolera estatal YPF es digno de mención. Se trata del mayor movimiento en un solo día para esta empresa, que cotiza en el parque neoyorquino desde 1993. YPF ha sido objeto de un juicio en Nueva York, donde el Estado argentino fue condenado a pagar 16.000 millones de dólares a dos empresas minoritarias perjudicadas por la decisión del gobierno de Fernández de nacionalizarla en 2012, cuando era controlada por la española Repsol. Euforia inicial en Wall Street por el triunfo de Milei, decimos. Analizamos algunas de las propuestas del presidente electo con nuestro compañero Alejandro Rebosio allá en Buenos Aires. Alejandro, decíamos que se disparan las acciones de YPF en Nueva York, que el presidente electo habló de privatizar la petrolera estatal. ¿Qué posibilidades tiene de salir adelante esta propuesta, teniendo en cuenta la turbulenta historia de YPF? Sí, el primer obstáculo que va a tener ese intento de privatización es el Congreso, porque necesita pasar por una ley del Congreso de privatización y la Libertad Avanza de Milei y sus aliados nuevos del expresidente Macri carecen de mayorías en la Cámara de Diputados y en el Senado. Después, otro obstáculo es la demanda que tiene YPF en Nueva York por lo que fue la reestatización en 2012. Recordamos que hace poco hubo un fallo en la justicia de Nueva York contra el Estado argentino por 16.000 millones de dólares por aquella renacionalización y esos litigantes también quieren ir contra YPF. Entre los consultores del sector energético hay algunos que sostienen que solamente van a estar dispuestos a comprar YPF, inversores aventureros dispuestos a invertir en una empresa que fue privatizada en los años 90 y reestatizada en 2012, y con ese riesgo de volver a estatizarse alguna vez. Pero Elon Musk, el segundo millonario más grande del mundo, dijo que ahora viene la prosperidad en Argentina, así que habrá que ver. Habrá que ver eso mismo. Hablemos de inflación, Alejandro. Milei estima que reducirá la inflación en un término de 18 a 24 meses. ¿Tendrán los argentinos la paciencia de aceptar convivir la mitad de su mandato con una elevada inflación? Por un lado, podemos pensar que sí, que pueden llegar a tener paciencia los argentinos porque llevan 15 años de alta inflación, ahora está en el peor momento, en la inflación más alta de los últimos 32 años, pero en su momento, por ejemplo, cuando fue el gobierno de Macri, del centro-derechista Macri, entre 2015 y 2019, hubo un salto inflacionario inicial y después al segundo año comenzó a bajar. Macri ganó las elecciones legislativas, pero claro, al tercer año estalló un gran salto de la inflación y terminó perdiendo las presidenciales en 2019. Yo creo que un tiempo puede haber de paciencia de parte de los argentinos, pero hay empresarios, hay también incluso votantes de Milei que consideran que el tiempo de paciencia va a ser corto, que puede ser entre 6 meses y un año. Y hay que ver si en el medio de todo este proceso para derrotar la inflación, los aumentos de precios que están atrasados no provocan una hiperinflación en el camino previo a la dolarización, y eso sí puede provocar mayor malestar social. Interesante. La otra gran propuesta de Milei es reducir el tamaño del Estado hasta transformar el enorme déficit actual en un superávit fiscal financiero de 4,5 puntos del PIB. ¿Cómo puede llevar a cabo estos ajustes, siendo que el 45% del gasto público argentino está en manos de las provincias y los municipios que no le responden políticamente? Ahí es otro desafío, por un lado, porque hay varias de esos recortes de gastos que tienen que pasar por el Congreso, que no domina. También hay que tener en cuenta que la mitad de las provincias están gobernadas por el peronismo, que ahora pasa a la oposición. Y también tenemos en cuenta que, que son medidas que pueden causar resistencia. Abarcan desde la privatización de la obra pública, la privatización de empresas estatales, también el recorte o la eliminación de subsidios a la energía, al transporte público, también, es lo que él llama terminar con las llamadas jubilaciones de privilegio, y el punto quizá más conflictivo de lo que referías es que también quiere cortar lo que son los giros que hace el gobierno nacional a las provincias,
y que parte de ese dinero lo usan las provincias para mantener la salud pública, la educación pública, así que ahí puede haber fuentes de conflicto. Muchísimas gracias, Alejandro, por este análisis del día después de la victoria de Javier Milei. Gracias a ustedes. Bueno, a pesar de la resistencia de muchos sectores políticos, Javier Milei se impuso con una inesperada diferencia al actual ministro de Economía, el peronista Sergio Massa, en un momento de grave crisis económica con más del 40% de inflación y una tasa de pobreza del 40%. De acuerdo a las propuestas de Javier Milei, Argentina se enfrentará a un cambio radical de rumbo económico. Miles de seguidores de Javier Milei celebran en las calles de Buenos Aires la victoria con una inesperada ventaja del populista de derecha. Confían en que con él todo mejore rápidamente. Las últimas políticas de economía nos han llevado a esta situación. Hoy más de la mitad de la población ha votado por una opción distinta. Ojalá cambie mucho y realmente yo formo parte del partido de Javier. Y realmente para mí yo le deseo lo mejor y ojalá cambie y no tengamos la inestabilidad económica que tenemos. Es un cambio muy grande, si Dios quiere, para todos los argentinos. Basta de corrupción, basta de inseguridad, basta de inflación, basta de pobres. Estábamos muy cansados, queríamos renovar, queríamos ver caras nuevas, siempre los mismos. Los argentinos sufren una grave crisis económica con una inflación galopante de casi 143% y que sigue desbocada. Muchos no llegan a final de mes y se sienten abandonados por los partidos establecidos. Para muchos, Milei es la esperanza. La mitad de los argentinos son pobres y el 10% es indigente. Basta del modelo empobrecedor de la casta. Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad para volver a ser una potencia mundial. Durante la campaña electoral prometió combatir con todo la inflación. Propone abolir el Banco Central y sustituir el peso argentino por el dólar estadounidense. A algunos argentinos les asustan sus propuestas radicales en materia de economía, así como las que se refieren a derechos humanos y diversidad. Pero una mayoría votó por el cambio. Apostaron por despedir definitivamente el peronismo a costa de la llegada de una figura estridente. Cambiamos de tema, Javier. Vamos con otro tema política que nos mantiene en vilo, ¿no? Efectivamente, Rosa, y es que tenemos que fijarnos en el conflicto en Oriente Medio. El Ministerio de Salud de Gaza, en manos del grupo terrorista Hamás, informó de la muerte de al menos 12 personas durante un bombardeo que atribuye al ejército israelí contra el hospital llamado Hospital Indonesio, en el norte de la franja. Tanques israelíes habrían rodeado supuestamente las instalaciones hospitalarias en cuyas inmediaciones se registraron enfrentamientos. Todo ello tras otra noche de operaciones sobre el terreno en el interior de Gaza, incluyendo fuego de artillería en el sur de la franja. El ejército israelí afirma que su sistema de defensa antimisiles también derribó varios cohetes procedentes de Gaza. La justificación de Israel para los ataques a centros de salud de la Franja de Gaza es necesaria ante los incesantes llamados a un cese el fuego para proteger las vidas civiles. Solo uno de los hospitales en el norte del territorio palestino mantiene sus operaciones. Este era anteriormente el reporte del periodista Miquel Ayestarán. Israel insiste en que Hamás emplea los hospitales como bases de operaciones para sus ataques. 24 horas después de la evacuación de 31 recién nacidos de Al-Shifa, el ejército ha compartido 2 vídeos para intentar demostrar que los islamistas usaban el mayor centro médico de la franja como centro de operaciones. Tenemos las pruebas que aporta el ejército, no hay otra fuente. El primero de los vídeos muestra imágenes que los militares dicen haber obtenido de las cámaras de seguridad del centro médico, en las que aparecen 2 rehenes de Tailandia y Nepal capturados el 7 de octubre. El segundo vídeo es lo que el ejército presenta como un túnel terrorista de 55 metros de largo que estaría debajo del hospital. Para el ejército, estos 2 vídeos demuestran claramente que Hamás utiliza numerosos edificios del complejo hospitalario como cobertura para sus actividades terroristas. Hamás y el personal del hospital niegan esta acusación y se refieren en concreto a lo del túnel como una mentira. Israel no quiere civiles al norte de Gaza y tampoco quiere hospitales. Sus tanques cercan el hospital de Indonesia desde primera hora de la mañana en el campo de refugiados de Jabalia y los soldados lo han atacado de manera directa. La Organización Mundial de la Salud muestra su consternación por la muerte de al menos 12 personas en este ataque. El de Indonesia es el último hospital operativo que queda al norte de Gaza y allí hay unas 700 personas, entre heridos, personal médico y desplazados.
Y un grupo de bebés prematuros fue evacuado de Gaza para recibir tratamiento de forma urgente. Los 31 recién nacidos salieron del hospital Al-Shifa después de que las incubadoras dejaran de funcionar por falta de energía eléctrica. La mayoría se encuentra en Egipto tras cruzar por el paso de Rafah. Otros se quedaron en el sur de Gaza en condición estable. Una evacuación urgente. Bebés prematuros son subidos a ambulancias para sacarlos de Gaza. La Organización Mundial de la Salud afirma que todos ellos sufren graves infecciones. Los bebés llevaban días atrapados en Al-Shifa, el mayor hospital de Gaza. Muchos otros murieron después de que las incubadoras dejaran de funcionar por los apagones. Equipos de la ONU ayudaron a coordinar la evacuación en colaboración con soldados israelíes para sacar a los lactantes del hospital. Israel insiste en que las instalaciones acogen un centro de mando de Hamás. Los bebés fueron llevados al sur de la franja, donde esperaban las madres. Tengo gemelas, no sabía nada de su estado. Hoy las vi por primera vez desde que di a luz. Me dijeron que estaban bien. Siempre que me comunicaba con el hospital me decían, puedes venir a buscarlas porque están bien de salud, pero no podía llegar hasta ellas. Las ambulancias trasladaron a los bebés a Egipto, llevando a los padres siempre y cuando fuese posible. Son niños inocentes, bebés prematuros, niños pequeños. Dejé a mis 3 hijos en Gaza. Ni siquiera pude abrazarlos porque no podía dejar a mi hija en ese estado. Puede pasarles algo. Podrían ser bombardeados. Mi mensaje al mundo es, basta. Son niños inocentes. Solo estamos protegiendo nuestro país, Palestina. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, trabaja con las autoridades egipcias para averiguar la situación de cada bebé, incluidos aquellos sin padres. Los médicos aseguran que les espera una larga recuperación, ya que muchos de ellos están gravemente enfermos. Y hasta aquí esta edición de DW Noticias. Recuerden que pueden mantenerse al tanto de la actualidad en nuestro sitio en internet dw.com o seguirnos en nuestras redes sociales buscando DW Español. Yo soy Javier Arguedas, junto a todo el equipo de profesionales que trabaja para ustedes aquí en Berlín. Hasta la próxima. Que la pasen bien.